Hola, ¿qué tal? Acá vamos a tener dos escenarios. Un grupo de personas que se va a ajustar de alguna manera a toda esta problemática, la problemática del temor a infectarse, la problemática de los recursos económicos disminuidos, la problemática del aislamiento social, la problemática que genera toda esta lamentable situación en el país y en el mundo. Esa gente se va a ajustar, con ellos no va a haber problema. El segundo escenario es aquellas personas que no pueden ajustarse a esta situación. Cuando decimos que no pueden ajustarse a esta situación, pues otra vez nos encontramos con dos tipos de personas. Un primer tipo que reactivamente, frente a esta situación de tanto estrés, les cuesta ajustarse. Eso es normal. Eso no linda con un trastorno, con una patología, sino hay mucha gente que normalmente reacciona de esta forma frente a una situación de estrés, y es bastante común, bastante frecuente. Esas personas, cuando desaparezca el factor estresante, van a volverse a ajustar y van a poder salir adelante poco a poco. Van a ir mejorando y van a salir adelante. El segundo grupo es el grupo que no puede ajustarse, no por cuestiones reactivas, sino porque algo le ocurre a esa persona. Voy a tratar de explicar de una sola manera, de una manera sencilla, qué son los trastornos afectivos, qué son esas sensaciones afectivas desagradables que se producen, como puede ser, por ejemplo, mareos, sensación de opresión en la cabeza, dolores de cabeza, lucecitas, estrellitas o como mosquitas que vuelan, zumbido de oídos, sensación de molestias en el olfato, mucha sensibilidad al olfato, sequedad de boca o mucha salivación, sensación de contracción, endurecimiento o dolor en la nuca que va hacia la paleta, dolores de espalda, hormigueo en las manos, sudación de manos, sensación de falta de aire, me aprieta el pecho, palpitaciones, dolor o ardor en la boca del estómago, retorcijones pequeñitos en la pancita, sensación de con alguna deposición suelta, hormigueo en las piernas, sensación de pies fríos o sensación de pesadez, dificultades para dormir, levantarse cansado, sin ánimo. Todos estos síntomas son sensaciones afectivas. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué se da? Resulta que el cerebro es un órgano que fabrica sustancias químicas. Y estas sustancias químicas tienen que estar en perfecto equilibrio. Cuando una de estas sustancias químicas se produce en mayor cantidad, o al contrario, una de estas sustancias químicas se produce en menor cantidad, aparecerá lo que se llama una desorganización de la química cerebral. Esta desorganización de la química cerebral es lo que genera todas estas sensaciones afectivas como respuesta a un factor estresante. Repito, en algunos normal, reactivo el problema, pero en otros no. En otros, cuando desaparezca el factor estresante, continuarán con todos estos síntomas, Y acá otra vez nos encontramos con dos escenarios. ¿Por qué esto? Primero, existirá un tipo de personas que por primera vez debutan con esta situación. Es decir, este factor estresante fue el disparador. Este factor estresante fue el desencadenante. En los otros no. En los otros reactivamente se produce esto y después desaparecerá. Seguirán ajustados a una vida normal. Pero en este grupo no. ¿Por qué esto? ¿Por qué en ellos se disparó? Porque esta desorganización
bioquímica, esta desorganización neural de la que estaba hablando, es de origen genético. Hasta donde podemos corregir, hasta donde sabemos, es de origen genético. O sea, no he dicho hereditario, he dicho genético. O sea, hay gente que genéticamente tiene una predisposición y se preguntarán, pero yo tengo 30 años, ¿cómo recién? O tengo 40 y recién yo no tenía ningún problema. Y sí, como cualquier trastorno genético en algún momento puede aparecer, necesitamos de ese factor disparador. Por ejemplo, el diabético. El diabético nace diabético, es genético, pero ese diabético no se da cuenta, no sabe, no conoce que es diabético, hasta cuando en algún momento, hacia los 12 años, hacia los 5 años, hacia los 30 años, hacia los 40 años, hasta los 50 años y a veces a los 60 años, pues aparece una glucosa aumentada. ¿Y esto qué? ¿Apareció ahora de un momento a otro? No, señora. Ese paciente era diabético, no lo sabía. Lo mismo ocurre con la presión arterial. Y lo mismo ocurre con muchos trastornos. Estos trastornos afectivos son así mismos. Hubo el factor disparador, la persona aparece con este trastorno afectivo, con todos estos síntomas que hace un momento mencioné, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reorganizar esa química del cerebro que estaba desorganizada. Y para eso la ciencia nos ha dado herramientas. Estas herramientas son dos. Por un lado, los fármacos. Por otro lado, la intervención psicológica a través de todos los programas psicoterapéuticos o intervenciones psicológicas que se conozcan, dentro de la que tiene un rol muy, muy importante y la que mejor ha demostrado su acción, la terapia cognitivo-conductual. Pero eso no me corresponde a mí, yo no me meto en eso, eso no es lo mío, eso lo va a hacer la doctora Yona Muñoz. Yo seguiré hablando de lo que me corresponde. Habrá mucha gente que dice, no, me remedio no, yo no estoy loco. Y bueno, pues las medicinas no están hechas solamente para los que están locos. Y no, lo que pasa es que yo no quiero ser dependiente de una medicación. Y no, la medicación no va a generar dependencia. Solamente generará dependencia frente a determinadas situaciones, como por ejemplo, un error diagnóstico. Si yo me equivoco de diagnóstico en una persona y le doy una medicación que no corresponde, obviamente hay mayor chance, mayor oportunidad de generar dependencia. O por ejemplo, el paciente aquel que lo que hace pues es automedicarse. Se le dejó la medicación, luego se va, se automedica y él solo regula su dosis, que de eso se abunda. Me siento mal, me tomo una pastilla más porque me siento mal. No puedo dormir, me tomo una pastillita más porque quiero dormir. Tengo tal otra cosa, ya me siento bien, ya no tomo, dejo de tomar. Y entonces no logra ese cerebro reorganizarse químicamente como tendría que hacer. Ese paciente tiene riesgo de desencadenar un cuadro de dependencia. Esa persona sí, pero porque esa persona está haciendo mal uso de la medicación. Otras condiciones en las que se puede hacer dependencia es una dosis mayor a la que el paciente necesita. Obviamente que una dosis mayor a la que el paciente necesita podría ocasionar un riesgo, siempre un riesgo de dependencia. La otra cosa que dicen, no, lo que pasa es que yo le tengo miedo a los efectos colaterales, a los efectos secundarios. Pues gracias a Dios existen organismos muy serios que antes de que una medicación aparezca, antes de que una medicación se venda, antes de que una medicación salga, pues se controla muy bien primero en animales y después en humanos. Esa es una de las razones por lo que actualmente la vacuna para el coronavirus va a demorar, porque no se puede fabricar una medicación con riesgo de generar daños. La FDA es muy estricta en eso. Y entonces no hay medicina en el mercado, no existe una medicación en el mercado que pueda hacer un daño
permanente, un daño real, salvo nuevamente el mal uso de esta medicación. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si una medicación se da en la persona que la necesita, en la que tiene esa desorganización química, en la dosis adecuada con el diagnóstico necesario, pues las posibilidades de que haya dependencia o efectos anormales, efectos patológicos, efectos graves o efectos que dañen la salud del paciente son nulas. ¿Que hay efectos secundarios? Sí. Casi todos los fármacos tienen efectos secundarios. Pero como todo efecto secundario, es un efecto conocido por su médico tratante. Todo médico que maneja un fármaco conoce los efectos secundarios de esa medicación. A esa posibilidad, simplemente con consultar con el médico le va a decir sí, es un efecto secundario. Y segundo, como todo efecto secundario, hay una tendencia a la desaparición con el tiempo. Si no se tolera ese efecto secundario, pues entonces se cambiará de medicación o se retira la medicación y se cambia por otra. Pero hay que tener en cuenta otra cosa más que la mayoría de las personas no conocen o no tienen en cuenta. Una cosa es el efecto que hace el remedio en mi cuerpo, eso sí sabemos. Y dos, otra diferente es lo que hace mi cuerpo con el remedio. A una la estudia la farmacodinámica, y la otra la estudia la farmacocinética. Son dos ciencias diferentes. Y entonces, ¿qué hace mi cuerpo con el organismo? Nadie sabe. Absolutamente nadie conoce. Solo tenemos una referencia estadística, en donde sabemos que la mayoría de personas que usan ese remedio, que usan ese fármaco, pues no pasa absolutamente nada. Eso es lo que normalmente ocurre. Como por ejemplo, ahora sí podría ocurrir un fenómeno de alergia, que eso no es dependiente de la medicación, es dependiente de mi organismo con respecto a la sustancia que ingiero, cualquier sustancia. Un alimento, un remedio, un yuyo, lo que sea, puedo hacer una reacción. ¿Sí? Entonces, es importante entender que estas personas que no pueden ajustarse aparecerán y debutarán con este problema. Pero hay un segundo escenario en esto, el escenario en donde ya tenemos una persona con una patología preexistente. O sea, ella ya sabe que tiene una patología. Obviamente que este estrés producirá una recaída en el problema o simplemente un empeoramiento de este problema. Ahora, mucho más si esta persona pues abandonó el tratamiento, dejó la medicación. La siguiente pregunta, ¿y siempre que uno tiene esto necesita la medicación? Y pues no siempre. No siempre una medicación beneficia a una persona. Eso también tenemos que saber. Pero en la mayoría de los casos sí es necesario. Ahora la doctora Muñoz continuará hablándonos de la intervención psicológica, que es muy importante para estos pacientes. Por ejemplo, se ha visto que el tratamiento farmacológico solo tiene menos efecto que cuando se acompaña de la intervención psicológica de la psicoterapia. Y viceversa, la psicoterapia sola, sin el apoyo del remedio, del fármaco, de la medicación, pues sus resultados son a más largo plazo y no son tan efectivos como ocurre cuando es el tratamiento paralelo.